Buen día. Bueno, a ver, primero quería pasar un aviso. Hay una compañera, una estudiante nueva que se acaba de sumar. Yo no sé si está acá o no, pero a los que... ¿no se escucha? No, ¿Me sí, dicen? profe, se escucha, se escucha. Sí, entonces Florencia seguramente tenés un problema con el audio. Ahí le aviso. Sí, Flor, fíjate, porque a mí sí se me escucha. O sea, sí la escucho yo, la profe. Ahí estamos. Bueno, ahí le escribí. Bueno, Valeria es una estudiante que acaba de ingresar al curso. Me mandaron ayer el aviso, con lo cual yo les aviso para los que entraron más tarde, en general al Zoom, a quienes hayan ingresado a clases, digamos, más tarde, no el curso de hoy puntualmente, pero sí que están ingresando ahora a la clase. Paso aviso general, sepan que tienen en Google Classroom por un lado, guía de preguntas número 1 a responder, y que tienen el PowerPoint que estamos presentando todavía en este momento para empezar a trabajar, ¿sí? Y que todo lo que vimos hasta ahora tiene relación tanto con el PowerPoint como con el texto de Pardo que tienen subido también en Google Classroom junto a la guía de preguntas, ¿sí? Simplemente quería hacer una aclaración, la mayoría está en tema, pero si alguno entró más tarde al curso, paso este aviso para que se puedan insertar al curso sin ningún tipo de dificultad, ¿sí? Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a retomar nuestra clase. Lo que me interesaría abordar hoy puntualmente es la cuestión de la pretensión de la objetividad. Nosotros la clase pasada empezamos a trabajar con este tema, empezamos a desarrollarlo, y lo primero que planteamos con respecto a la pretensión de objetividad se relaciona básicamente con en qué sentido, la primera pregunta que surge es en qué sentido hay objetividad, ¿no? Esa es como una primera cuestión. Alguien levantó la mano, si querés, Ezequiel, puedes hablar. Sí, profe, antes de empezar me gustaría hacerle dos preguntas. Primero, si ya hay fechas de parciales o de finales. Y segundo, si además del texto de Pardo y el libro de metodología de las ciencias sociales, hay otra bibliografía. Sí. El examen, las fechas de examen todavía no las subí, las voy a subir en unos días. Y con respecto a la bibliografía, sí, hay más bibliografía, la voy a ir subiendo, no la voy a subir toda junta, pero sí les voy a pasar un programa de la materia que no les he enviado todavía, pero en el programa de la materia está toda la bibliografía, y además la bibliografía figura en internet, o sea, la pueden bajar. De todas formas, no vamos a ver toda esta bibliografía porque en cada curso yo voy seleccionando la bibliografía que vemos, porque es mucha la bibliografía para ver, ¿sí? Pero si ustedes quieren ir avanzando en la lectura, yo les voy a mandar toda la bibliografía completa y les voy a pasar los tópicos que vamos a ir viendo. Algunas cosas no se las voy a poder adelantar porque depende de lo que vayamos trabajando en cada clase, ¿sí? Pero sí, por supuesto, les puedo mandar el programa. De hecho, ya lo tendré que haber subido, me olvidé de subirlo, pero el programa está disponible, en el curso de esta semana lo subo. Y con respecto a las fechas de examen, todavía no hay fechas de examen. Profe. Perfecto, gracias. No, ya que estamos hablando de esto, lo que entra en el parcial, el primer parcial que tenemos, ¿es esto de Pardo y lo de Piovani y algo más? Cuando sea el examen les aviso. Ok. Gracias. Cuando sea el examen les aviso, porque les pido paciencia con respecto al examen, porque todo lo que entra en el primer examen y luego lo que entra en el segundo examen depende
hasta dónde lleguemos con el trabajo. Yo no les voy a tomar nada que no demos en clase. Ah, eso te iba a preguntar, porque capaz que no sé, no llegas a explicar algo en clase y quizás tenías que tomarlo igual, Claro. querías saberlo igual. Claro. A ver, el tema es el siguiente. Yo esta semana ya les subo la bibliografía completa, no hay ningún problema con eso. El punto es que la bibliografía que van a ver no es toda la que va a entrar en el examen. Lo que entre en cada examen depende, en parte, de lo que yo voy exponiendo en clase, ¿sí? De cuáles son los temas que vamos abordando en clase. Con lo cual, para el examen, lo que va a entrar seguro es lo que vemos en clase. No vamos a agregar nada que no esté dado en clase. Eso no significa que voy a tomar los PowerPoint, significa que voy a tomar los textos más el PowerPoint relativo a los temas que estemos trabajando, ¿sí? Por ahora, lo que tienen para el primer examen es el texto de Pardo más el PowerPoint que estoy exponiendo en este momento. No obstante eso, les voy a mandar el programa de la materia y el detalle de las clases, ¿sí? Pero no esperen que les diga hoy todo lo que entra en el primer examen, porque no es la forma en la que trabajo, porque todo depende de las cuestiones que vayan surgiendo a lo largo del curso. No obstante eso, hay bibliografía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo sé que ustedes quieren saber quieren que saber todo lo que tienen para estudiar para el primer examen. ¿Sí? Sé que eso es lo que quieren. Yo les puedo mandar un cronograma tentativo. Eso puede cambiar al final. Eso es nada más lo que estoy diciendo. Pero les mando todo el programa de la materia y les mando lo que tentativamente entraría en el primer examen. Tengan presente que, como les decía hace un ratito, que puede modificarse este plan, ¿sí? Se puede modificar en función de lo que vayamos trabajando en la clase. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Bueno, a ver, vamos a retomar entonces la cuestión de la pretensión de objetividad. Bueno, en primer lugar, la pregunta respecto a la objetividad es ¿qué significa ser objetivo? Con respecto a esta pregunta, Pardo lo que hace es desarrollar 3 aspectos de la objetividad, ¿no? Para él, la objetividad consiste, en primer lugar, en la capacidad que tienen los sujetos de elevarse por sobre todo condicionamiento histórico. La clase pasada habíamos empezado a trabajar con este punto en particular y nos preguntábamos hasta qué punto los sujetos tienen capacidad para poder pensar más allá de su presente, ¿no? En realidad, la posibilidad de pensar más allá de nuestro presente está como limitada o condicionada. No se puede salir de la propia época, por decirlo de alguna manera, ¿no? No se puede salir de la propia época. No obstante eso, esto no impide que los científicos podamos pensar problemas que trascienden nuestro campo histórico, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros podría ser que estemos en una sociedad machista y detectar que lo estamos, ¿no? También nos puede pasar que estemos en una sociedad machista y no nos demos cuenta que estamos en una sociedad machista. ¿Por qué? Porque hay un proceso de naturalización de las prácticas sociales, ¿no? De las prácticas sociales en general y de la cultura en general. Hay una naturalización. La pregunta es, ¿se puede desnaturalizarlo todo? Y yo diría que es un poco difícil. Bajo determinadas condiciones, algunos procesos de naturalización se pueden trascender, otros no se logran trascender del todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y más aún en lo que respecta a la práctica social. En cuanto al pensamiento de esa práctica social, creo que tenemos un potencial bastante interesante como especie humana para poder pensar problemas más allá de nuestro campo histórico en cuanto a que, para poner un ejemplo concreto, Simone de Beauvoir en la década del 50 vivía en una sociedad
donde la mujer estaba supeditada y atada al hogar y a determinadas prácticas que era lo que la colocaban en el lugar de la mujer, y sin embargo ella pudo cuestionar ese tipo de prácticas, ¿no? No es que naturalizó las prácticas y formó parte de ellas, sino que las cuestionó. Tuvo capacidad para cuestionarlas, a pesar de que en esa época no había un cuestionamiento general como hay ahora, un cuestionamiento generalizado. Si bien había movimientos feministas y demás, los cuestionamientos eran más focalizados, si se quiere. Hoy es más generalizado esto, y además en la propia práctica social hay alteraciones y modificaciones y cuestionamientos más objetivos, si se quiere, más del orden de la práctica, no solamente del orden de lo intelectual, ¿no? Del orden de lo intelectual desde ya que hay debates, pero desde el orden de la práctica social también los hay, ¿no? Por ejemplo, recientemente se legalizó el aborto en Argentina, ¿no? O sea, hay cuestiones de la práctica social, de la legislación vigente, que derivaron en una transformación concreta para la sociedad, más allá de que se pueda cuestionar a partir de ciertas ideas determinadas prácticas sociales, esto tomó realidad en la práctica, ¿no? Bueno, entonces tenemos la cuestión de la pretensión de objetividad asociada a la capacidad del sujeto de elevarse por sobre todo condicionamiento histórico, y tenemos también otro aspecto de la objetividad relacionado con la capacidad del sujeto de elevarse por sobre todo condicionamiento subjetivo, o sea, no solamente por sobre todo condicionamiento histórico, sino por sobre todo condicionamiento subjetivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ciencia no supone un interés particular, sino un interés universal. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, quiero hacer una distinción que no es menor. Una cosa es que en la ciencia haya un interés, y otra cosa es que haya un interés particular, y otra cosa es que haya un interés universal. En ambos casos, en el caso del interés particular y del interés universal, hay un interés por detrás. Pero la naturaleza del interés particular es distinta a la naturaleza del interés universal. ¿En qué les parece que puede haber una diferencia en cuanto al interés particular en comparación con el interés universal? Que uno es más de lo que uno quiere saber, o sea, es algo más de cada uno. Capaz lo que a mí me interesa, a vos no te interesa, y el universal nos compete a todos, supongo. Exacto, exactamente, es tal cual así, nos compete a todos, pero voy a poner un ejemplo concreto para que pensemos el problema. Supongamos que un investigador quiere averiguar o comprender en qué medida el glifosato es un agrotóxico, ¿no? ¿Me siguen? O sea, ¿en qué medida el glifosato es tóxico para la población? ¿Está bien? Ese es el objetivo de la ciencia. Para poder responder esa pregunta es necesario hacer una serie de estudios de carácter científico, con evidencias, con argumentos lógicos, etcétera, ¿sí? Ahora bien, ¿qué les parece a ustedes que van a pensar las empresas que necesitan usar glifosato para poder producir? ¿Se van a postular a favor o en contra del uso del glifosato? Por favor. A favor. Y quienes hayan tenido una experiencia negativa que se le atribuyen al glifosato, ¿no? Por ejemplo, un pueblo que está cerca del lugar donde se tira glifosato para poder llevar adelante la producción agrícola, tiene problemas en la población con respecto a enfermedades. Pero todavía no se conoce muy bien de dónde vienen esas enfermedades, y una de las hipótesis es que provienen del uso del glifosato.
¿qué les parece qué postura van a tomar las personas que viven en ese pueblo sobre el glifosato? Y qué feo, o sea, que está mal. Que está mal su uso y van a promover la prohibición del uso del glifosato, ¿no? Ahora, ¿en qué lugar se para un científico? ¿De qué lado? De ninguno, No, tiene que investigar qué pasa, si es eh, contraproducente o no. Exacto. Él lo que tiene que investigar, en principio, es si es contraproducente o no, independientemente del interés particular de la empresa y del interés particular del pueblo. ¿Por qué digo particular? Porque esa particularidad tiene que ver con que se defiende un interés acotado, ¿sí? Un interés acotado. En el caso de la empresa tiene un interés, perseguir beneficios. En el caso del pueblo, el pueblo tiene un interés, que su pueblo no se vea perjudicado, ¿no? Si tuviéramos que elegir entre la empresa y el pueblo, ¿de qué lado estaría aportada la universalidad? Yo creo que del pueblo. Bueno, está bien, en principio uno diría del pueblo, porque si la ciencia representa el interés universal y hay un pueblo que está amenazado, en principio no sabemos muy bien si por el glifosato, pero está amenazado, parecería que nos tenemos que posicionar del lado del pueblo. Ahora, el punto es que lo relevante para poder decidir qué es saber si efectivamente el glifosato genera un perjuicio en la población. Porque si el glifosato no genera un perjuicio en la población, ¿sí? No es el que está generando problemas en la población de salud, dejar de usar el glifosato tendría consecuencias económicas. Las empresas tendrían que incurrir en mayores costos para poder producir. Porque justamente lo que tiene el glifosato es que se usa para matar bichos que andan dando vueltas que pueden amenazar el cultivo y es un producto relativamente barato comparado con otras tecnologías. Con lo cual, si se prohíbe su uso, tienen que pasar a otras tecnologías más caras, eso encarece el valor del producto, se vuelve el producto más caro y entonces el precio es más alto y la empresa es menos competitiva con el resto del mundo, por ejemplo. Con lo cual, concluir una falsa respuesta puede tener un perjuicio, y no un perjuicio solamente para la empresa, también para el pueblo, en parte, porque la empresa contrata trabajadores en función de sus beneficios, en realidad contrata trabajadores, en función de sus necesidades de producción, y sus necesidades de producción están relacionadas con su capacidad de vender, pero su capacidad de vender está relacionada con su capacidad de vender a un precio competitivo, porque si no otras empresas van a vender antes que esta otra, ¿no? Con una tecnología más barata. Digo, supongamos que esta empresa está en Argentina y esta empresa a su vez compite en el exterior con otras empresas que sí usan glifosato. Con lo cual, si nosotros prohibimos el glifosato en nuestro país, las empresas nacionales se van a ver en una situación en la cual van a ser menos competitivas que las que sí usan glifosato. Y eso va a disminuir la capacidad de venta. Ahora, si disminuyen las ventas, disminuye también la posibilidad de contratar mano de obra, lo cual también puede perjudicar al pueblo en términos de fuerza de trabajo. Hay menos empleo, ¿sí? Fíjense cómo, en realidad, cada acción que se toma tiene un efecto, tiene un costo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Prohibir el glifosato puede tener un costo económico muy fuerte que afecta no solo a la empresa, por supuesto que a la empresa la afecta, pero que también puede afectar las fuentes de trabajo. Y a su vez, si efectivamente el glifosato tiene un problema en cuanto a, representa un problema en cuanto a su uso porque genera efectos adversos en la salud de la población, que ronda el lugar en el cual ese glifosato es utilizado, eso implica un perjuicio para la población que vive cerca. Entonces,
¿Cuál es la clave acá? La clave es poder dilucidar de manera clara y precisa si es el glifosato el que está generando enfermedades en la población. ¿Sí? Si eso no es. Dependiendo del diagnóstico científico, si efectivamente el glifosato genera problemas en la población de salud, supongamos ese escenario, que el glifosato genera problemas en la salud, ¿qué política correspondería implementar? ¿Qué habría que hacer? Que la empresa use otro agroquímico. Bien, ¿quién decide que la empresa use otro agroquímico? Estado. ¿Cómo? El Estado. El Estado, exactamente. Pero el problema que tenemos es que el Estado puede regular. Supongamos que viene el científico y dice el glifosato efectivamente contamina y hace mal a la salud de la población, genera problemas cancerígenos, por ejemplo, ¿no? Supongamos que se prueba eso. Todo esto es una discusión hoy día, ¿eh? Es una discusión. Pero supongamos que se prueba, que se comprueba esto. Si esto se comprueba, el Estado tiene que llevar adelante una acción. Ahora, el Estado, como tal, se supone que representa el interés universal. En su concepción moderna es eso, el Estado es la encarnación del interés universal. Es decir, tiene que defender los intereses de la población en su conjunto. Ahora, esta premisa de que el Estado es el representante del interés universal es compleja. ¿Por qué? Porque el interés de los empresarios también forma parte del interés universal, forma parte del interés del pueblo, porque digamos que las empresas también son parte del pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el pueblo, a su vez, uno podría decir, no, no son parte del pueblo en realidad, ¿no? O sea, las empresas no son parte del pueblo, están por fuera del pueblo. Bueno, digamos que estamos hablando de una población. El Estado tiene que ser capaz de representar los intereses de la población. Ahora, si entendemos a la población como aquellos que habitan en un territorio delimitado, las empresas entran dentro de esa categoría de población, ¿no? Entonces, si el glifosato genera problemas, una posible solución para representar el interés universal sería prohibir el uso del glifosato y pagar, que el Estado pague con un subsidio la diferencia por el uso de una tecnología más cara con respecto a la que utiliza el exterior. Entonces, de esa manera la empresa sigue siendo competitiva y al mismo tiempo se prohíbe el uso del glifosato. ¿Les gustó la solución? Yo me inclinaría más por multas, pero, o si no, beneficios económicos a las empresas que no usen glifosato y perjuicios financieros a las que sí usan. Pero bueno, eso ya es. Eso sí es Bueno, subjetivo, por ejemplo. a ver, en realidad toda la política, cualquier política que uno implementa desde el Estado tiene impacto, no es gratis. Entonces, si vos decís, le pongo multas si usa glifosato, no solamente está generando que la empresa sea menos competitiva en el exterior, sino que lo que está generando es que además le cobras multas si usa, con lo cual es menos competitiva todavía, digamos, ¿no? Vamos a hacer un break, unos minutos, mientras voy a subir algunas cositas en el Classroom. Nos vemos a las 8 menos 10, ¿les parece? Pues nos estamos por quedar sin tiempo, ¿sí? Ok. Bueno, perfecto, nos vemos en 10 minutos. Ok. A ver.
Bueno, ahí al Classroom les voy mostrando, subí recién el programa de la materia, ¿sí? En el programa lo que van a ver es, por un lado, todas las clases que tenemos para ver, donde van a ver la bibliografía, o sea, de qué se tratan en cada una de las clases, cuál es la bibliografía, ¿sí? Y así sucesivamente. Aproximadamente, para que se den una idea, luego de la clase 12 se toma el primer examen. Y luego vienen el resto de las clases y luego de la clase 22 o 23 se toma el segundo examen. Y posteriormente se toman los 2 primeros exámenes recuperatorios, ¿sí? Se toman, luego de los 2 primeros exámenes, se toman los recuperatorios del primer y segundo parcial. ¿Está bien? ¿Se me escucha? Sí, sí. ¿Sí? Bárbaro. Bueno. Perfecto. A ver, entonces. A ver, estoy admitiendo el resto. Bueno, considerando quienes recién entran, les aviso que publiqué, recién lo mostré, pero acabo de publicar el programa de la materia con toda la bibliografía. Tengan en cuenta que si bien es una referencia esta bibliografía, no necesariamente va a entrar todo en el primer parcial y en el segundo, ¿sí? Pero ténganlo como referencia por si quieren ir adelantando tarea, ¿sí? O si quieren ir avanzando en la lectura, lo pueden hacer. Bueno, vamos a entonces retomar la clase. Estábamos con la cuestión de la pretensión de objetividad, ¿no? Y entonces decíamos, estamos viendo el ejemplo del glifosato, ¿sí? A ver, cada decisión que se tome, decía yo, tiene un impacto, por un lado. Desde el punto de vista de si consideramos que como resultado del análisis científico se demuestra a través de la evidencia y a través de una argumentación que el glifosato hace daño a la salud, entonces se puede implementar el Estado, que es la encarnación del interés universal, debería resolver esa problemática, ¿no? Satisfaciendo de alguna manera todos los intereses. Eso tiene dificultades, pero yo les hacía como propuesta, les planteaba como propuesta la posibilidad de que se prohíba el glifosato para no dañar la salud de la población en la Argentina y al mismo tiempo se le otorga un subsidio a las empresas para que puedan competir en el exterior. Alguien por ahí me decía, bueno, yo lo que haría es ponerles multas a las empresas si usan glifosato. Entonces vos vas a tener el problema de que en realidad las empresas van a estar impedidas de usar glifosato porque si lo hacen van a tener que pagar una penalidad económica, decía un compañero por ahí, ¿no? El problema que tiene eso es que no usar el glifosato hace a la empresa menos competitiva. Y a su vez, podría suceder que dependiendo del monto de la multa, ahí habría que determinar bien el monto de la multa, porque dependiendo del monto de la multa, tal vez la empresa decide pagar multa y usar el glifosato igual, con lo cual no solucionase el problema de salud de la población. ¿Sí? Es más, o sea, en general, cuando el Estado prohíbe una medida, tiene que tener capacidad para implementar esa medida, digamos, capacidad para asegurar que esa medida se cumpla, ¿no? Entonces, a ver, ahí alguien hace una pregunta en el chat.
Bueno, si hay varias preguntas, déjenme seguir avanzando y después, en todo caso, dedicamos un ratito de la clase al final a trabajar esas preguntas, ¿sí? Así podemos avanzar. Entonces, tenemos un problema acá. En realidad tenemos varios problemas. Yo ahora voy a agregar una complejidad más a la cuestión. Tenemos, por un lado, que hay alguien, un tercero, que tiene que representar el interés universal. Se supone que la ciencia tiene que representar el interés universal. Es decir, la ciencia tiene que, como objetivo de trabajo, averiguar la verdad. Ahora, el resultado de esa verdad puede perjudicar determinados intereses. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, si se prueba que el glifosato hace daño a la población, eso potencialmente ¿a quién perjudica? En realidad, si las cosas siguen así y no se modifica nada, encontrar que el glifosato hace daño a la salud le genera un perjuicio, se prueba que hay un perjuicio que se le está generando a la población, ¿no? Y que si no se toman medidas contra eso, vamos a tener un problema. Por lo tanto, fíjense que el resultado científico, incluso el resultado científico no solamente desde el punto de vista social, no solamente las ciencias sociales, sino que también las ciencias naturales tienen este problema, después voy a poner un ejemplo, pero el resultado al que llega la ciencia por investigar, ¿les parece que es inocuo, que no golpea ningún interés? ¿O golpea siempre algún interés particular? Lo pongo de otra manera. ¿El interés por la verdad genera un resultado que puede perjudicar o favorecer determinados intereses particulares? Sí. Sí. O sea, tenemos un problema acá, que es que la verdad o la búsqueda de la verdad, por lo tanto, la ciencia como tal, genera resultados que pueden comprometer intereses particulares, ¿sí? Por lo tanto, no es que la ciencia, porque esto así es como se suele pensar a la ciencia, como un imaginario en el cual la ciencia es pura y está en la altura de todo, viendo cómo funcionan las cosas, ¿no? Analizando cómo funcionan las cosas, completamente independizada de la coyuntura diaria, y sin embargo, descubrimientos científicos específicos pueden golpear fuertemente los cimientos de una sociedad. Ha ocurrido esto en la historia. Entonces, por un lado tenemos que la ciencia debe perseguir un interés por la verdad, y en ese sentido, ese interés por la verdad no debe considerar ningún interés particular. Por eso podríamos usar la metáfora de la balanza que representa la justicia, donde la justicia ciega no está mirando a qué interés responde o no, simplemente busca la verdad. Ahora, el problema es que la verdad, el resultado que emana de esa verdad, tiene impacto en determinados intereses. Impacta en determinados intereses. Por lo tanto, la ciencia no es neutral, toma partido. Vamos a volver al caso concreto de la situación del glifosato. Si la ciencia se pone la venda en los ojos y empieza a investigar si el glifosato perjudica o no la salud de la población, y como consecuencia llega a la conclusión de que la perjudica, ¿qué intereses va a estar golpeando potencialmente? Los de la empresa. Los de la empresa, en principio, porque está poniendo en evidencia, la ciencia está poniendo en evidencia, no estamos hablando del Estado, sino de la ciencia, los científicos están poniendo en evidencia que
hay un sector de la población que se está viendo perjudicado, con lo cual lo que va a hacer el sector de la población que se ve perjudicado es recoger esos planteamientos científicos y utilizarlos para discutir con el Estado y con las empresas para que pongan un límite al uso del glifosato. Y eso va a perjudicar a las empresas. Con lo cual, no es imparcial buscar la verdad. La búsqueda de la verdad nunca es imparcial. Siempre genera algún impacto en lo real. Y más aún, genera impactos positivos y negativos en determinados intereses particulares. En ese sentido no hay neutralidad posible. ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay neutralidad posible. Ahí les quería mostrar una historia. Creo que era Galileo, ahora lo estaba buscando, si me aguardan un segundo. Bueno. Busquen en Wikipedia después, yo ahora se los voy a contar, pero en Wikipedia van a encontrar, si buscan Galileo Galilei, van a encontrar la historia de todos los descubrimientos que hizo Galileo, ¿no? Galileo era un científico, un físico, digamos, era en realidad, o sea, Galileo pertenece a la esfera de las ciencias naturales, ¿no? Es un astrónomo, ingeniero, físico, matemático y filósofo, ¿sí? O sea, es varias cosas al mismo tiempo. Bueno, ¿cuál es la teoría más importante de Galileo Galilei? ¿Alguien que la sepa? Que la Tierra no gira alrededor del Sol. No, que la Tierra gira alrededor del Sol, ese es Kepler. O sea, medio Sí, claro. está bien lo que estás diciendo. O sea, básicamente Galileo es el primer autor que se lo identifica con el descubrimiento acerca de que la Tierra no es el centro del universo, sino que en realidad el Sol es el centro es el centro respecto de la Tierra, porque la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Antes de Galileo había una teoría que se llamaba teoría, ¿cómo se llamaba? Teoría, estoy recordando cómo se llamaba, aguárdenme un segundito. Geocentrista. Ahí está, no me salía la palabra. Teoría geocéntrica, ¿sí? Y después de Galileo, la teoría pasa a ser de geocéntrica ¿a qué? A una teoría heliocéntrica. Helio es, digamos, viene de la palabra, tiene que ver con el sol, ¿no? O sea, con lo cual pasamos de una visión del mundo en el cual la Tierra es el centro del universo a una visión del mundo en la cual el Sol es el centro de nuestro universo, ni siquiera el centro del universo en general, porque el universo no tiene centro, se descubre, ¿no? Entonces, pregunto, Galileo, Galilei, físico, no estoy hablando de un científico social, es un físico, astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático, nada más alejado de Galileo Galilei que un científico social, ¿no? Estamos hablando de un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿les parece que esta teoría que descubre Galileo Galilei, que además además esto va acompañado de la invención del telescopio, ¿no? O sea, en 1609 Galileo descubre el telescopio. En realidad no es que descubre el telescopio, sino que produce un telescopio, ¿no? ¿Les parece que esto tiene algún impacto social?
o que afecta algún interés particular? Quizás el interés eclesiástico. Exactamente. En esa época, los planteos de Galileo afectaban intereses eclesiásticos. ¿Por qué? Porque la Iglesia, que era una autoridad fundamental en el siglo XVI-XVII, estaba en descenso su autoridad, pero digamos que en el siglo XVII todavía había un predominio muy fuerte de la Iglesia como autoridad. Y la Iglesia planteaba que la Tierra era el centro del universo. Ahora, si vos a una autoridad tan importante como lo era la Iglesia en el siglo XVI le cuestionás su verdad, vas a tener problemas. Vas a tener problemas. De hecho, les quería leer una parte de lo que le pasaba a Galileo en esa época, cuando descubre que la Tierra no es el centro, sino que en realidad gira alrededor del Sol. Dice así: el 21 de febrero de 1632, Galileo, protegido por el Papa, publica en Florencia su diálogo de los Massimi Sistemi, donde se burla implícitamente del geocentrismo de Ptolomeo. El diálogo es a la vez una revolución y un verdadero escándalo. El libro es en efecto abiertamente pro-copernicano, ridiculizando audazmente la interdicción de 1616, que no se verá levantada hasta 1812. El diálogo se desarrolla en Venecia durante 4 jornadas entre 3 interlocutores: Filippo Salviati, un fiorentino seguido de Copérnico; Giovan Francesco Sagredo, un veneciano ilustrado sin tomar partido; y Simplicio, un mediocre defensor de la física aristotélica, un personaje que algunos quieren ver inspirado en Urbano VIII. Pero mientras que se le reprocha el carácter ostensiblemente peyorativo del nombre, Galileo responde que se trata de Simplicio de Cilicia. Muchos autores coinciden en que Galileo no esperaba estas reacciones, ni que el Papa reaccionara posicionándose entre sus enemigos. En estos 4 días de discusión, Galileo, aunque lo tenía prohibido por el decreto de 1616, presenta 2 nuevas pruebas de carácter experimental y observacional a favor de la teoría copernicana, o sea, a favor de la teoría que considera que la teoría heliocéntrica, ¿no? La basada en el movimiento de las mareas, errónea, y la basada en la rotación de las manchas solares, acertada, y que refutaba tanto la ptolomeica, ya descartada por las fases de Venus, como las de Tycho Brahe, en cuya defensa se habían refugiado los jesuitas del Colegio Romano. Esto motivó la intervención de la Inquisición, que solo le permitía a Galileo el presentar la teoría como meras hipótesis y no aportar pruebas a su favor. ¿Sí? Fíjense, intervino la Inquisición en este tema, ¿no? O sea, ustedes saben que la Inquisición en esa época, que la intervención de la Inquisición en esa época era compleja. O sea, la Inquisición era una autoridad superior, básicamente, que se encargaba de condenar por herejes a determinadas personas en la Edad Media. ¿Sí? Y muchas veces la Inquisición castigaba a las personas juzgadas con la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, bueno, Galileo Galilei plantea su teoría heliocéntrica y es intervenido, todos sus argumentos ameritan la intervención de la Inquisición. ¿Sí? Bueno, después les cuento la historia. Dice: Galileo fue requerido para presentarse en Roma, sin embargo estaba sumamente enfermo y agotado y ya contaba 68 años, por lo que se demoró en acudir, además de que en esos momentos existía una epidemia de peste en Italia. Bueno, lo de peste ya lo estamos viviendo nosotros también. Aunque presentó certificados médicos alegando estas circunstancias, a finales de diciembre de 1632 fue conminado a acudir inmediatamente de grado o por fuerza. Que no era voluntad suya al retrasar el viaje lo prueba el que, debido a la peste, fuera detenido por espacio de 42 días para abandonar la Toscana. Por otra parte, el trato recibido durante el proceso
que recibió durante el proceso fue correcto, alojado en las habitaciones del Palacio de la Inquisición y recibiendo todas las atenciones que necesitaba, si bien no fue ningún trato especial distinto al resto de otras personalidades importantes y personas de su condición. El proceso comenzó con un interrogatorio el 9 de abril de 1633, donde Galileo no reconoce haber recibido expresamente ninguna orden del cardenal Bellarmino. Por otra parte, dicha orden aparece en un acta que no estaba firmada ni por el cardenal ni por Galileo. Con pruebas endebles es difícil dictar una condena, por lo que es conminado a confesar con amenazas de tortura si no lo hace y promesas de un trato benevolente en caso contrario. Galileo acepta confesar, lo que lleva a cabo en una comparecencia ante el tribunal el 30 de abril. Una vez obtenida la confesión, se produce la condena el 21 de junio. Al día siguiente, en el convento romano de Santa María sopra Minerva, le es leída la sentencia donde se le condena a prisión perpetua y se le conmina a abjurar de sus ideas, cosa que hace seguidamente. Tras la abjuración, el Papa conmuta la prisión por arresto domiciliario de por vida. Se le permitió iniciar su pena como invitado a su amigo el arzobispo de Siena y luego continuarlo en su villa de Arcetri, cerca de Florencia, próximo al convento donde residían sus hijas, las hermanas María Celeste y la hermana Arcángela. Allí siguió trabajando en el problema del movimiento, cuyo estudio había iniciado en Pisa medio siglo antes. Fíjense todo lo que pasó, ¿no? Y simplemente simplemente entre comillas, lo que Galileo plantea es una teoría heliocéntrica. O sea, plantea básicamente una teoría novedosa acerca del lugar que ocupamos en el universo. Algo completamente astronómico, un planteo completamente astronómico. No es que estaba haciendo un planteo político o un planteo socioeconómico, estaba haciendo un planteo astronómico, ¿se entiende? Y es condenado por la Inquisición a cadena perpetua, obligado previamente a confesar su culpabilidad, ¿no? Bajo amenaza de tortura. Entonces, lo que quiero decir con esto, que me parece un caso paradigmático y muy importante, para lo que quiero ilustrar, para lo que quiero mostrar, y es que la ciencia nunca es neutral. O sea, la búsqueda de la verdad es una postura, representa un posicionamiento ante el mundo, porque tiene consecuencias conocer la verdad. ¿Se entiende el punto? Entonces, volviendo al PowerPoint, esta idea de, la capacidad del sujeto de elevarse sobre todo con un posicionamiento subjetivo. La ciencia tiene un interés universal. Sí, la ciencia tiene un interés universal, el interés de la verdad. A todos nos interesa conocer la verdad. Lo que pasa es que el problema que tiene la ciencia es que el conocimiento de la verdad afecta intereses particulares y por lo tanto el interés universal la búsqueda del interés universal supone un posicionamiento ante el mundo que no es inocuo. Bueno, ahora paramos porque hay otro aspecto de la cuestión de la objetividad que nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero había preguntas, con lo cual vamos con esas preguntas, si les parece bien. Profe, Sí. ¿puedes decir lo último que dijiste, lo de conocer la verdad afecta a intereses particulares y qué es lo que pasa con el interés universal? Claro, a ver, uno podría decir, el interés de la ciencia es conocer la verdad, ¿sí? En ese sentido, uno podría decir, eso es un interés universal, porque implica que, de alguna manera, el conocimiento de la verdad es liberador para la humanidad en su conjunto, ¿no? O sea, poder conocer cómo funcionan las cosas es algo que le da a la humanidad como un todo más herramientas para poder transformar su realidad cotidiana,
¿no? ¿Sí? En ese sentido, la ciencia persigue un interés. Ese interés es universal, pero un interés hay, ¿sí? No es que no hay intereses. La objetividad no significa que no hay ningún interés. La objetividad significa que el interés es universal, ¿sí? Ahora, ¿qué problema tenemos? Que ese interés universal, ese interés por la búsqueda de la verdad, afecta determinados intereses particulares. Por lo tanto, la ciencia, en cuanto tiene un interés universal que puede afectar determinados intereses particulares, no es imparcial. Toma posición, toma una postura ante el mundo. Entonces, tenemos que diferenciar la búsqueda de un interés, de la búsqueda de un interés universal, de la imparcialidad. Una cosa es perseguir un interés universal como lo hace la ciencia, que es la búsqueda de la verdad. Y otra cosa es pensar que ese interés universal no afecta a ningún interés particular, cosa que sí hace, y pensar que la ciencia es imparcial. No, no, la ciencia no es imparcial. Que tenga un interés universal no significa que es imparcial, en el sentido de que la ciencia toma un posicionamiento ante el mundo y ese posicionamiento la pone en un lugar en el cual afecta determinados intereses particulares. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que no pocas veces van a ver que la ciencia se ve inmersa en una controversia entre intereses particulares. ¿Sí? No es que la ciencia está en la torre de marfil mirando a lo lejos cómo acontecen las situaciones que suceden en el mundo, sino que la ciencia, en cuanto está alejada de la coyuntura inmediata y las discusiones más inmediatas y hace descubrimientos, esos descubrimientos, en la medida en que tienen sustento empírico y lógico, son ideas que adoptan una fortaleza y un potencial muy fuerte. Y eso tiene impacto en la sociedad y tiene impacto en los intereses particulares y va a haber determinados sectores que se van a oponer a lo que planteen los científicos. ¿Por qué? Porque van a estar perjudicando sus intereses. Entonces, la ciencia persigue un interés universal, no particular, pero a su vez tiene una relación con los intereses particulares porque afecta a determinados intereses particulares o puede estar afectando a determinados intereses particulares. Y al mismo tiempo, la ciencia, si bien busca o tiene un interés universal, no por el hecho de tener un interés universal es imparcial. En el sentido de que no afecta a ningún interés. No, no, afecta intereses. ¿Sí? Afecta intereses. Implica tomar una postura ante el mundo. Gracias, profe. No, de nada. Fíjense, ¿qué significa la palabra imparcial? Imparcialidad significa ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar o al juzgar un asunto. ¿Qué es eso de que la ciencia es imparcial? ¿La ciencia acaso evita inclinarse en favor o en contra de algo? Bueno, justamente acabamos de ver ejemplos en los que no. Galileo Galilei toma una postura, dice la teoría verdadera no es la geocéntrica, sino que es la teoría heliocéntrica. Eso implícitamente implica tomar partido con respecto a determinados sectores poderosos que sostienen lo contrario. Ahora, ¿por qué piensan que Galileo tiene tanto poder para alterar esos intereses? ¿Cuál es la fortaleza de Galileo que lo vuelve tan importante? Genera, digamos, polémica y inestabilidad. Claro, pero fíjate que vos podés tener una idea contraria a la mía, o que cualquiera de ustedes podría tener una idea contraria a la Inquisición. Pero ¿qué es lo que hace que esa idea cobre fuerza? Porque no necesariamente... Todo lo que es él, ¿Cómo? científico, matemático, filósofo, todo lo que es él, todo lo que sabe. Hay una cuestión relativa con el estatus seguro, pero ¿qué Que más? se podía comprobar.
Exactamente, ahí está el problema, o sea, que es comprobable, ese es el punto, ¿no? Que hay algo verdadero ahí, que hay algo verdadero y que se demuestra como verdadero, no solamente que se postula como verdadero. Galileo Galilei agarra y mete pruebas de lo que está diciendo. De ahí que sea tan importante y tan fuerte la cuestión de las pruebas, la cuestión del fundamento. ¿Sí? Más allá de que obviamente necesitaba tener cierto nivel de reconocimiento, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo tiene pruebas, ¿no? Y eso complejiza mucho las cosas para los sectores poderosos que se ven perjudicados por este planteamiento, ¿sí? Bueno, alguien más tenía preguntas sobre esto. No es que tengo dudas, profesora, sino que veo que también sucede con las industrias pesadas de por sí, con la mayoría de las industrias pesadas, que siempre uno cada vez que lo plantea, o por lo menos instalarlo, siempre perjudica a algún sector. Claro. No, no siempre sucede, bueno, nunca siempre se investiga, siempre mediante el paso de los años uno se va dando cuenta de alguna consecuencia que produjo. Sí, exactamente. En realidad no hay nada, diría yo, que no esté atravesado por intereses. El punto es que la ciencia no es que está exenta de intereses, persigue un interés, pero ese interés es universal. Ahora, la universalidad de ese interés no implica imparcialidad, no implica que la ciencia no toma posición ante el mundo, toma una posición y eso la compromete. Eso la compromete, digamos, ¿no? Entonces, es todo esto que planteo, utilizando como ejemplo el caso de Galileo Galilei, que era un científico, astrónomo, filósofo, etcétera, pasa en todas las esferas, ni hablar en la esfera social, en la esfera socioeconómica, donde ahí hay dinero de por medio, intereses económicos, intereses políticos, ¿no? O sea, ni hablar en esa esfera. Pero en la esfera incluso de las ciencias naturales también se da esta problemática de que la ciencia tiene que tomar partido. Por eso me gusta mucho usar el ejemplo de Galileo Galilei, porque si no parece que las ciencias naturales son ciencias puras de todo interés particular y las ciencias sociales no son ni puras de ningún interés particular. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, bueno, alguien dijo algo, pero no era para la clase. La ciencia busca un interés universal, pero en su afán de encontrar la verdad, y en ese sentido busca un interés universal. Lorena, te pido por favor que apagues el micrófono. Ahí, gracias. Bueno, entonces, busca un interés universal, pero a su vez afecta intereses particulares, y eso la compromete, ¿sí? Y esto se da en todas las esferas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo te dejé mi pregunta en el chat. Sí, Alexia. Si nos fuéramos un caso más extremo, ¿qué sería lo que pasaría? Por ejemplo, hay un pueblo que se ve afectado por la práctica de vaca muerta, aproximadamente son 20 personas las que viven, y cabe destacar que las familias que viven mínimo una persona trabaja para esta empresa, ¿no convendría mudar el pueblo? Bueno. A ver, primero, yo no me metí con otro problema que está presente de alguna manera en lo que vos planteás. Vaca muerta, esto se da en Neuquén, básicamente, en toda esa zona, donde hay una potencial producción de petróleo que genera, digamos, trabajo, por un lado. Pero por otra parte, eso puede producir cierta contaminación ambiental, ¿no? En la explotación o la extracción de petróleo, esas cuestiones. Y hay toda una discusión ahí si hay contaminación o no hay contaminación. Es el mismo caso que el del glifosato, lo podríamos trasladar a ese mismo caso, ¿sí? Ahora, el punto es que, ¿qué pasa? Como la ciencia
tiene tanto poder para probar, ¿no? Tiene el poder de que es la voz de la verdad, por decirlo de alguna manera, porque es la que contiene las evidencias, termina pasando en la práctica que los intereses particulares ingresan a la esfera científica buscando apropiarse del saber verdadero, apropiarse entre comillas, lo vamos a trabajar la clase que viene. Es decir, que si al principio podemos pensar que la ciencia busca el interés universal y está pura de cualquier otro interés, lo que vemos es que como tiene impacto en lo real, termina sucediendo que esos sectores o intereses particulares tratan de influir en la ciencia para que alcance determinados resultados, alejados o no de la verdad. ¿Sí? Con lo cual es mucho más problemática la cuestión, porque al interior del propio campo científico se cuelan intereses particulares, por más que la ciencia como ideal busque el interés universal. La clase que viene vamos a pensar un poquito esto, pero quería dejarlo planteado porque tiene relación con la pregunta que hacía Alexia. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Lo que plantea la compañera más veo que es un interés privado, en teoría, es que, por lo que estoy viendo. Claro, pero uno podría decir, hay un interés privado de que se pueda explotar vaca muerta, pero hay otros intereses que promueven que no se explote vaca muerta porque puede producir contaminación. La pregunta es quién tiene razón. La respuesta es dilucidar si efectivamente hay o no contaminación. Eso lo hace la ciencia. Sí, pero la mayoría es por mi punto, es que piensan más por el capital que ingresa que por lo que el interés propio del pueblo. Bueno, habrá que ver cuál es el rol de la ciencia ahí. La clase que viene vamos a trabajar un poco sobre eso. ¿Qué rol termina cumpliendo la ciencia? ¿Defiende determinados intereses particulares en la práctica cuando debería defender el interés universal? ¿O sigue sosteniendo su interés universal de conocer la verdad? Creo que ahí depende más del gobierno en todo caso, pero bueno, ahí también va a depender de la postura del gobierno. Bueno, vamos a verlo la clase que viene eso, porque tiene estos ingredientes que complejizan, ¿no? Aparece el Estado, está la ciencia buscando la verdad, pero habría que ver hasta qué punto, ¿no? O sea, vamos a ver la clase que viene un poquito más de cerca esta cuestión. Y la clase que viene también vamos a trabajar con el tercer aspecto de la objetividad, que tiene que ver con la distancia entre el sujeto y el objeto, que es un problemón también. Bueno, si les parece, terminamos hoy acá, nos queda solamente un minuto de clase, así que yo ya subí al Classroom el programa La Materia, vayan viéndolo, y en estos días les voy a dar las fechas de los exámenes, así están tranquilos con cuándo es la fecha y se pueden organizar para estudiar. ¿Les parece? Dale, gracias. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Les mando un beso a todos y que tengan muy buen fin de semana. Dale, gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chau, profe, Chau, chau. gracias. Nos vemos. Chau, chau.